Karelia Oriental, 30 de noviembre de 1939, 4:13 de la mañana. El cielo seguía negro cuando los primeros truenos metálicos rugieron en el horizonte. No eran nubes. No era tormenta. Era el rugido de los cañones soviéticos cruzando la frontera como una advertencia ensordecedora. El infierno había llegado. Los bombardeos cayeron sobre el pueblo de Raate sin piedad. Las explosiones levantaban columnas de humo y nieve, mezcladas con escombros y gritos. El viento helado arrastraba un olor amargo y dulce a madera quemada y carne chamuscada. El teniente Ilka Vaino observaba la destrucción con los ojos entrecerrados, cubiertos por la visera congelada de su casco. El abrigo grueso de lana no bastaba para frenar el frío que se le metía hasta los huesos, un frío que no venía de afuera, sino de adentro. A su lado, hombres cubiertos de blanco y lodo se encogían en trincheras poco profundas, con los fusiles en mano, sin saber bien a dónde apuntar. «Maldita sea Moscú», murmuró Ilka, mientras recibía otra transmisión por la radio, que crujía más de lo que hablaba. La estática sonaba casi como una burla. El operador, un chavito que no pasaba de los 18 años, se quitó los audífonos. El comando central ordena retirada inmediata. Rompieron la línea de defensa al norte. ¿Rompieron? Ilka escupió sobre el suelo helado. Ni siquiera estaban listos. No había tiempo para lamentarse ni para rabia. Solo había órdenes. Todos de pie. Prepárense para la retirada. Ya. Gritó, mientras el cielo volvía a explotar a kilómetros de ahí, pero lo suficientemente cerca como para hacer temblar la tierra. Kari Mikkonen, el más joven del escuadrón, tropezó al levantarse. Sus ojos azules estaban bien abiertos, sin parpadear. Miraba las llamas a lo lejos como quien ve el fin del mundo. Ilka, ¿y los civiles? No hay civiles, no ahora. Pero ¿y si todavía? Cállate y camina, soldado. La retirada comenzó antes del amanecer, entre senderos cubiertos por más de medio metro de nieve fresca. Los árboles del bosque parecían centinelas silenciosos, cubiertos de blanco, inmóviles como cadáveres de pie. Avanzaban con dificultad, hundiéndose hasta las pantorrillas, el aliento saliendo como humo frente a sus rostros tensos. El silencio solo se rompía con los pasos pesados, quejidos ahogados y el crujido ocasional a lo lejos, ramas rompiéndose o algo más. Horas después, al llegar a una elevación, Ilka se detuvo en seco. El mapa en su mano temblaba más por los nervios que por el frío. «Mierda», susurró. «¿Algo anda mal?», preguntó Kari, jadeando. Ilka no respondió de inmediato. Miraba el mapa, luego al bosque al norte, luego otra vez al mapa. Las coordenadas estaban mal. El camino de suministros está a 8 kilómetros más al sur. Nos salimos de la ruta de retirada. ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos, nomás estamos aislados. La nieve empezó a caer con más fuerza. Copos gruesos, pesados, que cubrían las huellas en cuestión de minutos. Todo era blanco. El bosque, espeso. El escuadrón, en silencio, como si todos sintieran ese mismo escalofrío al mismo tiempo. Siguieron avanzando hasta llegar a un claro estrecho rodeado de pinos negros, donde montaron un campamento improvisado. Hacer una fogata era imposible. Ilka repartió raciones secas y organizó los turnos de vigilancia. La única protección era el frío y el silencio. Pero demasiado silencio es una advertencia. Alrededor de las 10:40 de la noche, Juani, el que estaba de guardia, despertó a Ilka con un toque en el hombro. «Hay algo moviéndose. ¿Un animal?» «No. Es demasiado silencioso para ser un animal. Y está rodeando». Ilka se arrastró hasta el borde del claro. Usó los binoculares. Nada. Solo blanco y ramas. Hasta que lo vio. Ahí, entre los árboles, una figura blanca se movió, tan sutil como el viento. Otra figura. Luego otra más. Ni un solo disparo. Los estaban cazando. La nevada se detuvo a la mitad de la madrugada. El cielo, aún cubierto, dejaba caer una luz opaca, grisácea, como si el día estuviera naciendo ya agotado. El silencio, sin embargo, había cambiado. Ya no era el silencio natural del bosque, sino uno tenso, como si hasta el viento estuviera conteniendo la respiración. Ilka lo sentía. Lo sentía en los vellos de la nuca, en la manera en que el aire se volvía más denso, más alerta. Él sabía, no estaban solos. Alinéense, espalíquense, de dos en dos. Cuidado con los pasos. El suelo puede esconder más que raíces, susurró a los hombres mientras avanzaban entre los pinos, con los rifles apretados contra el pecho. Camuflados con capas blancas sobre los uniformes de lana, el escuadrón se movía como sombras entre la nieve.
Los esquís eran silenciosos, pero traicioneros, un solo crujido en una rama seca podía delatarlos. Entonces vino el primer enfrentamiento. Un ruido sutil, como metal raspando contra hielo. Ilka se congeló. Detrás de la loma. Fue todo lo que alcanzó a decir antes de que los primeros disparos cortaran el aire. El sonido de un mocín resonó. Algo se quebró en Juani. Cayó sin gritar, como si su alma se hubiera desvanecido en el instante del impacto. La bala había entrado por detrás del casco, soltando una nube roja sobre la nieve. Kari gritó, no de dolor, sino de puro pánico. Intentó alcanzar el cuerpo de su amigo, pero Ilka lo agarró del cuello de la chaqueta y lo arrastró detrás de un tronco caído. «Mírame, Kari. Mírame». Pero Kari no podía. Tenía la mirada fija en el agujero rojo en la cabeza de Juani. Las manos le temblaban, los dientes le castañeaban. No era por el frío, era por el shock. El chico había visto la muerte de frente, y ella le había devuelto la mirada. «Aquí estoy, ¿sí? Quédate conmigo. Ya va a pasar, ya va a pasar». Pero no pasaba. Pequeñas explosiones empezaron a reventar por los flancos del bosque. Eran minas. Ilka reconoció el patrón, minas antipersonales, soviéticas, enterradas bajo una fina capa de hielo. Una pierna salió volando, quizá de un enemigo, quizá de uno de los suyos. Era imposible saber. Solo quedó el grito. El escuadrón contraatacó. 2 soviéticos, también con camuflaje blanco y rifles automáticos, fueron sorprendidos por el flanco y abatidos por los tiros certeros de Lauri, el francotirador. Uno cayó de bruces, con la cara enterrada en la nieve, y la sangre corriendo como tinta roja sobre un lienzo blanco. El enfrentamiento duró menos de 7 minutos. Pero se sintió como una eternidad. Cuando abatieron al último enemigo, Ilka se arrastró hasta donde estaba Kari. El muchacho seguía encogido detrás del tronco, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos abiertos como platos. ¿Estás herido? Kari negó con la cabeza, pero no respondió. Los labios morados le temblaban. Tenía la mirada vacía, igual que Juani. Ilka miró alrededor. 3 de los suyos muertos. 5 soviéticos. Algunos hechos pedazos por las minas. Uno de los cuerpos aún soltaba vapor por una herida abierta en el pecho. La guerra era una cosa extraña. Mataba en segundos y dejaba escapar el calor poco a poco. Más tarde, al intentar enviar un mensaje por radio, el operador golpeó el aparato con rabia contenida. No sirve. Ni siquiera estática. Nada. Ilka tomó los audífonos, ajustó el sintonizador, cambió las baterías, sacudió los cables. Silencio total. Estamos sin contacto. ¿Tenemos otra base? ¿Algún puesto de retransmisión? La más cercana está a más de 20 kilómetros. Si es que sigue en pie. Un silencio pesado cayó sobre los sobrevivientes. No era solo el frío o el duelo. Era el aislamiento. El reconocimiento brutal de que nadie venía por ellos. Estaban solos. Ilka dio un paso al costado, sacó el mapa, miró las marcas manchadas de sangre y nieve. Intentaba trazar una ruta. Pero el bosque no seguía mapas. A lo lejos, un nuevo sonido rompió el silencio, el aullido de un lobo. O tal vez algo más, un llamado metálico, lejano, que no sonaba natural. La madrugada llegó como una sentencia. El viento cortaba como navaja, arañando los rostros, reventando los labios, congelando cada aliento antes de salir. La nieve se endurecía en costras filosas, y las ramas, cubiertas de hielo, crujían bajo el peso de la muerte silenciosa del invierno. La temperatura se había desplomado durante la noche. Algo entre 30 y 35 grados bajo cero, según los más curtidos. Pero eso ya no importaba. Era el tipo de frío que no se medía, solo se sufría. Cuando Ilka se acercó a la trinchera improvisada de Paavo, no escuchó respuesta. Volvió a llamar. ¿Paavo? Nada. Se agachó y tocó el hombro del soldado, rígido, duro como piedra. El cuerpo estaba cubierto por una fina capa de hielo. Los ojos abiertos, vidriosos, fijos en el vacío. Había intentado dormir. Y ya no despertó. No lo soportó. Susurró Lauri, apareciendo detrás de él. Creo que la cobija estaba húmeda. Ilka cerró los ojos con fuerza. Otro más. Paavo tenía apenas 19 años. Le gustaba cantar canciones viejas antes de dormir. Ahora era solo un cadáver blanco en una trinchera rasa. Un número más en la contabilidad helada de la guerra. Sin radio, sin comida, sin refuerzos. Los suministros que quedaban apenas alcanzaban para un día. Raciones duras como piedra, unas cuantas latas de carne y pan con moho. El agua se sacaba derritiendo nieve,
hervida en latas vacías de munición. Esa tarde, Ilka tomó una decisión que no dijo en voz alta. Si se quedaban ahí, todos iban a morir. Necesitaban algo. Lo que fuera. Yo cubro el flanco. Iré a buscar suministros. Dijo de pronto, mientras se colgaba el arma en la espalda y ajustaba las correas de los esquís. ¿Tú solo?, preguntó Lauri. ¿Y si te emboscan? Si pasa, tendrán más oportunidad sin mí que congelándose esperando un rescate que nunca va a llegar. El bosque lo tragó en silencio. Los esquís cortaban la nieve sin hacer ruido, e Ilka se deslizaba como un fantasma entre los árboles torcidos. El sol, débil, colgaba bajo en el cielo, pero el tiempo parecía detenido, como si el mundo se hubiera congelado junto con el suelo. Después de casi 2 horas, vio las ruinas. El pueblo estaba calcinado, reducido a esqueletos de madera negra. Era como si el fuego hubiera explotado desde adentro. Las casas estaban vacías, saqueadas. Huellas de tanques y botas marcadas en el hielo endurecido. Seguramente soviéticos. En lo que quedaba de una bodega, Ilka encontró 2 botellas de vodka congelado, un costal roto de avena, una lata de grasa animal endurecida y una cobija vieja. Nada más. Pero incluso eso era oro. Al regresar, la oscuridad cayó. El camino era otro, como si el bosque hubiera cambiado de lugar. Ilka avanzaba solo con la memoria y el instinto. Cuando por fin llegó al campamento, notó que el silencio era distinto. ¿Dónde está Kari? Lauri señaló hacia un rincón apartado del claro. El chico estaba acurrucado, temblando. Hablaba solo. Vio algo. Dice que escuchó voces en el bosque. Que los muertos lo están llamando. Ilka se acercó y se arrodilló. Kari, soy yo. Ya está bien, ya pasó. Ellos me miran, saben que fui yo, que dejé morir a Juani. Nadie te culpa. Pero no era verdad. Kari se culpaba. Y eso lo estaba matando más rápido que el frío. En los días siguientes, los rostros cambiaron. El miedo seguía en los ojos, pero ahora mezclado con algo más, algo profundo, enfermo, hambre. Cada ruido del bosque se volvía una amenaza. Cada ausencia, una sospecha. Algunos murmuraban que alguien estaba robando comida en las noches. Uno de ellos, Besa, dormía con el cuchillo en la mano. Nadie confiaba en nadie. El frío no solo mataba el cuerpo, mataba el alma. El prisionero apareció al amanecer. Estaba enterrado hasta el pecho en la nieve, enredado en alambre de púas, con las muñecas heridas y la cara morada por el frío. Un soldado soviético, joven, tal vez ni llegaba a los 20. Las manos congeladas y los ojos llorosos. Más niño que hombre. Ilka lo vio primero. Apuntó con el rifle, pero el muchacho no ofreció resistencia. Solo alzó los ojos y murmuró algo en ruso, con voz gastada y temblorosa. Era una oración. O una súplica. Está solo, dijo Lauri, revisando alrededor. Herido. Sin armas. Solo una navaja oxidada. El escuadrón se reunió en torno a él, formando un círculo de rostros encapuchados, ojos hundidos y expresiones duras. Hay que matarlo, declaró Ilka sin alzar la voz. No podemos alimentar a un enemigo. No podemos arriesgarnos. Si escapa, nos delata. Se está muriendo, respondió Kari con la voz rota. Y es solo un chavo. Ni siquiera puede levantarse. Ilka lo miró un instante. Ese chavo puede cortarte el cuello mientras duermes. ¿Y si fueras tú, Ilka? ¿Y si tú estuvieras del otro lado? Él ya perdió. Nosotros ganamos aquí. No estamos aquí para ganar, respondió él. Estamos aquí para sobrevivir. Y un prisionero es una amenaza viva. Silencio. El soldado soviético seguía tirado en el suelo, los ojos pasando de rostro en rostro, como si esperara que alguien leyera su sentencia. Podemos atarlo. Evitar que se escape, sugirió Kari. Y gastar comida, vigilancia, tiempo. Todo lo que no tenemos. ¿Quieres salvar a un enemigo mientras los nuestros se mueren de hambre? La tensión espesó el aire. El escuadrón ya estaba al borde del colapso. Las alucinaciones de Kari. El soldado ahorcado. La paranoia creciendo. El hambre. Cada uno parecía estar pesando sus propias heridas, sus propios límites. Entonces Lauri habló. Votamos. Fue la primera vez que tomaron una decisión en conjunto desde que comenzó la misión. Kari votó por mantener vivo al prisionero. Lauri, dudando, también. Besa y otros 2 querían la ejecución inmediata. Estaban empatados. Todos miraron a Ilka. El comandante. La voz final. Él se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo:
Su muerte no nos va a alimentar. Pero sí puede dividirnos. Manténganlo atado. Un solo error, y yo mismo jalo el gatillo. Cari soltó el aire. Casi sonrió. Pero la decisión no selló la paz. Selló la fractura. Esa noche, nadie durmió tranquilo. Cada uno vigilaba al otro con los ojos entrecerrados. El prisionero, amarrado y cubierto con una cobija vieja, lloraba bajito. No de miedo, tal vez de frío, o de nostalgia. Y mientras la tormenta empezaba a subir de tono, Ilka miraba el fuego muriendo en la fogata. Había una guerra allá afuera, y otra dentro de cada uno de ellos. Ya no quedaba refugio, ni estrategia, solo instinto. El cerco se cerraba por todos lados, y la comida ya no era más que migajas húmedas en el fondo de las mochilas. Ilka apenas podía mantenerse de pie, la infección en la pierna se le había esparcido, y la fiebre lo quemaba por dentro. Cari tomó el mando. Nadie lo cuestionó. Tenemos que cruzar el lago. Si seguimos por el bosque, nos alcanzan antes del amanecer. El lago, congelado, inmenso, silencioso como la muerte misma. El viento que soplaba sobre él parecía traer voces. Era el único camino, o la última trampa. Ilka fue colocado sobre un trineo improvisado. Deliraba. Murmuraba nombres. Pedía perdón. Ella dijo que volvería. Susurró, los ojos vidriosos mirando el cielo gris. Pero mandé al pelotón por el camino equivocado. Fue mi culpa. Todos murieron, hasta ella. Cari caminaba al frente, el rifle amarrado a la espalda, los pies probando cada paso como si pisara vidrio. ¿Quién era, Ilka?, preguntó, sin voltear. Mira. La respuesta salió baja, como un suspiro. Mi hermana. Enfermera. Estaba en el puesto avanzado, cuando los rusos atacaron. Yo debí. El hielo crujió. Cari se congeló en seco, y no solo por el frío. Atrás, los soldados avanzaban con distancia calculada, los ojos fijos en las pequeñas grietas que serpenteaban bajo sus pies. La superficie oscilaba, inestable como un suspiro. Cada paso era una ruleta. Cada respiración, un riesgo. Y entonces vino el primer grito. Uno de los soldados, el más joven, resbaló hacia un lado. Su pie rompió el hielo. En un segundo, la mitad de su cuerpo se hundía. El agua negra y cortante se tragó sus piernas. Intentó gritar, pero su boca golpeó el borde, y sus brazos no hallaban dónde apoyarse. Cari corrió de vuelta. Se tiró sobre el hielo para repartir el peso. Extendió el brazo. Agarra mi mano. Ahora. Los dedos helados tocaron los suyos, y se resbalaron. El hielo se partió con un sonido seco, casi como un suspiro. El chico desapareció. Burbujas subieron. Después, nada. Solo un agujero redondo rodeado de grietas. Silencio absoluto. No hubo tiempo para el duelo. Siguieron adelante. Mientras cruzaban el lago, los susurros de Ilka regresaban. Ella me odió. En los últimos segundos. Lo vi en sus ojos. Cuando el fuego lo consumió todo. Grité su nombre, pero corrí. Cari no respondió. No había consuelo para confesiones hechas al borde de la muerte. Cuando por fin llegaron a la otra orilla, el cielo empezaba a teñirse con la promesa de otro día miserable. 3 menos. Todos empapados, exhaustos, hambrientos. Pero vivos. Y al otro lado del lago, en el horizonte blanco. Siluetas. El viento soplaba más fuerte ahora. Como si la misma Karelia quisiera borrar sus huellas. La nieve caía pesada, cubriendo los cuerpos que habían quedado atrás, los rastros de sangre, los gritos atrapados en el hielo. Corrían. Cari al frente, con el rostro quebrado por el frío y el cansancio. El rifle colgando, inútil. Solo corría. Detrás, Lauri cargaba a Ilka, débil, con fiebre, casi inconsciente. 2 soldados aún lo seguían. Eran 6, hace poco. Ahora, solo eso. Los soviéticos no corrían. Avanzaban con calma, con esa precisión fría y metódica. Sabían que no hacía falta correr para alcanzar a hombres rotos. Al pie de la colina, un camino congelado cortaba el blanco como una cicatriz. Al otro lado, una torre. Un puesto aliado. La salvación. Pero no todos lo lograrían. Nos van a alcanzar antes de llegar a la carretera, dijo Lauri, jadeando, la cara morada por el frío. Alguien tiene que quedarse. Ganar tiempo. Silencio. Nadie discutió. Nadie suplicó. La decisión ya se leía en los ojos de uno de ellos. Besa. Herido desde la emboscada en el bosque. Caminaba con dificultad, pero siempre iba al frente.
Ahora se detuvo. Se quitó el casco. Llevaba una granada. Y una sonrisa temblorosa. Alguien tiene que hacer ruido, ¿no? Cari quiso decir algo. Pero el nudo en la garganta le ahogaba cualquier palabra. Besa asintió una última vez, se dio la vuelta y desapareció entre los pinos. Minutos después, el estruendo. No fue una explosión fuerte, pero fue suficiente para hacer que los soviéticos retrocedieran. Gritos. Confusión. El sonido de los árboles partiéndose. Y sangre. Mucha sangre sobre la nieve. El grupo cruzó la carretera. El puesto aliado era un refugio de madera, rodeado por alambre de púas y costales de arena. 2 soldados suecos levantaron sus rifles al verlos llegar, y solo los bajaron al ver el uniforme finlandés, rasgado y cubierto de escarcha. ¿Hay alguien con vida?, preguntó el oficial sueco. Kari solo asintió, mientras Lauri se desplomaba en el suelo. Ilkka ya no murmuraba. Al día siguiente, se contaron los cuerpos. 12 muertos. 5 desaparecidos. 3 sobrevivientes. Ilkka murió durante la madrugada, con fiebre, delirando el nombre de su hermana. Kari no dijo nada. Se quedó sentado en la cima de la colina, mirando la nieve teñida de rosa. El sonido del viento era el mismo, pero ahora sonaba como un lamento. Lauri se acercó, puso una mano sobre su hombro. «Ya terminó, Kari». Él no respondió. Sus ojos seguían fijos en el horizonte blanco, vacío, como si buscara algo que se quedó atrás. O a alguien. Entonces dijo, casi en un susurro: «Nada termina. Solo cambia de color». En la nieve a sus pies, una mancha oscura empezaba a desaparecer bajo la nueva nevada. Como si la misma guerra quisiera esconder lo que hizo. Pero seguía ahí, dentro de él. Silenciosa. Fría. Kari no volvió a casa ese invierno. Ni al siguiente. Porque una parte de él se había congelado en ese bosque, y lo que quedaba, era solo supervivencia.